Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctora. Sí, le escuchamos. Gracias. ¿Cómo les fue en el examen? Pues creo que más o menos. Bien, Espero que bien. Pues yo también espero que bien, ¿eh? Acuérdense que aquí lo importante es retar el público. Sí. Oscar, ¿qué pasó contigo que tenías problema para entrar? Si siempre te veo en clase. Sí, doctora, pero me parece que no estaba registrado mi correo y no me permitía. Sí, pero bueno, se resolvió y ya se pudo. Ok, si siempre te veo, o sea, se me hacía rarísimo que no estuvieras presente en el examen. Como a todos los que veo en su pantalla, no quiere decir que los demás no estén presentes, pero o que no conecten su cámara. Hay chicos que tienen más de 3 faltas. Acuérdense que les dije dentro del portafolio que el 100% de asistencia es importante para que todos vayamos a la misma velocidad. Estoy terminando de revisar sus calificaciones. No hubo ningún 10, de una vez se los digo, de ninguna de las 2 secciones, pero no es la calificación final con la que se van a quedar. Todo cuenta participación, cuentan las tareas, cuentan el portafolio, etcétera. Entonces, yo creo que la revisión, si no la hacemos el miércoles, la hacemos el jueves, porque quiero terminar de revisar puntualmente uno por uno y vamos a irnos adelantando en algunos de los temas. Bueno, vamos a terminar con traumatismo craneoencefálico. Si ustedes recuerdan, nos quedamos aquí. Bueno, evidentemente la laceración cerebral, pues no tengo ni siquiera que decir que es una lesión penetrante, grave y que puede darnos hemorragias intraparenquimatosas. Cuando hablamos de lesión axonal difusa, es una lesión que nos causa un coma de origen traumático, que tiene más de 6 horas de evolución. Normalmente el estudio tomográfico y por resonancia magnética es sin alteraciones y no nos explica el deterioro neurológico importante que tiene el paciente. Se puede clasificar en 3, la leve, que dura de 6 a 24 horas, y la moderada y severa, más de 24 horas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un niño con traumatismo craneoencefálico? No se nos olvide siempre revisar el estado de conciencia, que es el mejor indicador de gravedad del paciente. El tamaño y la reactividad pupilar hay que revisarla y ver las anomalías pupilares que pudiese presentar el paciente. Ojo, cuando el paciente tiene una midriasis reactiva, más bradicardia, más hipertensión, nos da un alto riesgo de mortalidad, cuando empieza a presentar la famosísima teoría de Cushing. Acuérdense que hablamos de deterioro rostrocaudal. El deterioro rostrocaudal es aquel que va encaminado con la presencia de alteraciones a nivel de las pupilas, de la respiración y de la postura. Puede haber tan severo el traumatismo que nos dé posturas de descorticación o descerebración y alteraciones de la respiración. La escala de coma de Glasgow, como ya lo vimos, es un método muy fácil para que se haga de manera periódica y nos diga la gravedad del paciente que puede estar teniendo en un momento determinado. Y tiene los 3 puntos que ya checamos también: apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Aquí tenemos por edades, ya saben, la máxima 9 de 9, de los 0 a los 6 meses, de los 6 a los 12, 11 de 11, de los 12 a los 2, 12 de 12, de los 2 a los 5, 13 de 13, y mayor de 5 años, 15 de 15. No es solamente el cambio en la respuesta verbal, sino también en la respuesta motora, y ya lo revisamos cuando vimos la presentación. Vámonos, en pediatría clasificamos al traumatismo craneoencefálico leve cuando presenta cefalea leve, más de 3 vómitos, no existe pérdida de la conciencia. ¿Y qué es lo que se requiere hacer? Vigilancia a cargo de los padres en el domicilio o del cuidador primario. No hay que evitar que el niño se duerma, hay que despertarlo cada 3 horas para estarlo evaluando de una manera adecuada. Anteriormente se decía, no, es que no se duerma el paciente, despiértalo, no permitas que tenga un sueño mayor de 1 hora. Y en la actualidad no. ¿Por qué? Porque sabemos que el patrón de sueño-vigilia en el niño pequeño es muy diferente conforme va avanzando en la edad. Si ustedes permiten que el niño se duerma mucho tiempo, o más bien permiten que no se duerma, ya no saben si el sueño va a ser
porque es un patrón fisiológico de cansancio o por un deterioro neurológico. Y el tratamiento nada más es algún analgésico para el dolor. Pero cuando les pedimos a los papás o a los cuidadores primarios que nos lleven al paciente para una nueva valoración por el médico. Más de 3 vómitos en 24 horas, si tiene cefalea intensa, si tiene imposibilidad para restablecer o mantener el estado de alerta, si presenta crisis convulsivas, confusión, irritabilidad, llanto inconsolable, déficit neurológico, hemorragia por oído o nariz, si tiene una marcha tambaleante en el niño que ya camina o si toma posturas anormales. ¿Y qué pacientes ustedes deberán de trasladar a un segundo o tercer nivel de atención? Un paciente que tenga una escala de coma de Glasgow menor para la edad, es decir, que se deteriore un punto nada más de la basal para su edad. Pérdida de la conciencia, signos de focalización, que presente apnesia, cefalea persistente, vómito, sospecha de maltrato, sospecha de fractura, crisis convulsiva, trauma de alto impacto, cuando tiene una caída de más de 1 metro o que ha tenido algún accidente de tránsito, alteraciones de la coagulación, cuando el adolescente, en este caso, o un niño también, se dan casos que esté intoxicado por drogas o alcohol, o cuando se haya caído del doble de su altura. No es lo mismo que un lactante de 6 meses se caiga de 1,50 metros a que un paciente que mide 1,50 se caiga de 50 centímetros. ¿Cuándo consideramos traumatismo moderado? Cuando ya existe pérdida del estado de alerta, alteración de la conciencia, cefalea intensa, más de 3 vómitos, amnesia postraumática, crisis convulsivas, y que se agregue politrauma o trauma facial. Y severo, cuando hay signos de focalización, lesión penetrante de cráneo, fractura hundida o expuesta, disminución de la escala de Glasgow de 1 punto para su edad, déficit neurológico de aparición posterior, es decir, el paciente ya no es capaz de obedecer algunas órdenes sencillas o hacer algunas actividades en el caso de que no sea capaz todavía de obedecer órdenes por la edad. ¿Cómo se maneja? Es importante que el traumatismo craneoencefálico, sobre todo el moderado a severo, hagamos primero una evaluación primaria. Mantener la vía aérea permeable con protección de la columna cervical, una ventilación adecuada para que sature 94 a 99%, hacer una evaluación completa de la circulación y controlar la hemorragia si es que tuviese alguna hemorragia en algún órgano o sistema. Es importante aquí hacerles mención que el paciente con traumatismo craneoencefálico habitualmente no tiene gran colección sanguínea en un hematoma o en una hemorragia de cualquier tipo intracraneana para que me lleve al choque hipovolémico. Si el paciente está en choque hipovolémico, habrá que descartar que tenga algún otro trauma asociado. Vigilancia del estado neurológico y exposición adecuada con eutermia e euglicemia. Esto es importante, recuerden, el niño tiene una gran superficie corporal en un pequeño cuerpo y pierde muchísimo más calor que el adulto. Y la euglicemia, porque si existe respuesta metabólica al trauma igual a la del adulto, posteriormente en unas 72 horas, los niños, sobre todo los menores de 5 años, desarrollan rápidamente hipoglicemia. ¿A qué pacientes se tienen que intubar? Aquel paciente que tenga un traumatismo craneoencefálico moderado a severo y que en la escala de coma de Glasgow disminuya 1 punto para su edad de la primera hora, que esté en estado de coma, que presenta anisocoria de más de 1 milímetro, que presente lesión cervical que comprometa la ventilación. Todo niño que tiene lesión cervical arriba de los hombros tiene un porcentaje de 8 al 10% de tener una lesión cervical sin anomalías radiológicas, una lesión medular sin anomalías radiológicas. Por eso es importante el apoyar la posibilidad de mantener perfectamente la columna cervical fija. Si tiene apnea, si tiene pérdida de reflejos de protección laringea, es decir, que salive demasiado, que tenga hipercapnia o hipoxemia, que tenga una hiperventilación espontánea a un paciente que llega con un traumatismo moderado a severo y le toman una gasometría y tiene una presión parcial de CO2 con menos de 25 milímetros de mercurio, habrá que asegurar la vía aérea para llevarlo a la normalidad del CO2. Recuerden, dijimos, ya no se hiperventilan a los pacientes en estas condiciones por el riesgo de una vasoconstricción y un mayor daño cerebral. Que presenten fracturas inestables del macizo facial, sangrado abundante a través de la boca o crisis convulsivas.
¿Cuáles son mis 5 pautas para el traumatismo craneoencefálico pediátrico? Maximizar la oxigenación y la ventilación, mantener una adecuada circulación con una buena tensión arterial para mejorar y mantener la presión de perfusión cerebral de acuerdo a la edad, maximizar la presión de perfusión cerebral, disminuir la presión intracraneana y disminuir la tasa metabólica cerebral. Para esto, aquí, bueno, un aporte adecuado de oxígeno, volvemos a repetir, 94 o 99%, tensión arterial media normal para la edad. Les voy a dar un tip. Esto sí es muy importante que por favor se lo tengan muy en cuenta. El niño menor a 1 año tendrá que manejar 50 milímetros de mercurio de tensión arterial media para mantenerse perfundido. Y el niño mayor a 1 año, pueden ustedes utilizar la fórmula que es edad por 2 más 70 para mantener la tensión arterial sistólica de manera adecuada y que el paciente esté bien perfundido. La presión de perfusión cerebral se verá maximizada con una muy buena circulación. A veces se requiere el uso de inotrópicos. La disminución de la presión intracraneana con una colocación de la cabeza en 30 grados, una buena oxigenación, sedación, analgesia, etcétera. Y disminuir la tasa metabólica cerebral lo podemos hacer a través del uso de soluciones hipertónicas al 3 o al 6%. Las guías americanas actuales marcan que la solución hipertónica que se tiene que utilizar es al 24.3%, al 23.4%, perdón. No tenemos en México tal solución, entonces podemos utilizar al 17.7%. El problema aquí es que se lleva muchísimas ámpulas porque hay que hacer la fórmula, pero si no, la pueden utilizar al 3 o al 6% con resultados similares. Si hay hipotensión, hay que mantener muy buena perfusión con cristaloides a 20 mililitros por kilo en 3 ocasiones. Asegurar un acceso vascular con 2 vías periféricas de gran calibre o una osteoclisis o una vía central. Vean, es por orden, periféricas, cortas o gruesas, 3 intentos o 90 segundos. No se puede, nos vamos a osteoclisis, 2 intentos o 60 segundos. Si sabes hacer la osteoclisis, no tendrás ningún problema para mantener perfectamente perfundido el paciente. No se utilizan diuréticos de ningún tipo, ni esteroides para el traumatismo craneoencefálico. Sedación a base de midazolam, dosis 50 a 100 microgramos por kilo, y analgesia a base de fentanil desde 2.5 a 5 miligramos por kilo por hora. ¿A quién se indica una radiografía? En los niños menores de 1 año que sospechen ustedes síndrome de niño maltratado. Deberán tomar también radiografías de huesos largos. Aquel paciente que tenga pérdida de conciencia de más de 5 minutos, si no hay tomografía. Si hay tomografía, primero la tomografía. Si hay datos de crepitación o hundimiento, si no hay tomografía. Trauma facial grave, igual, si no hay tomografía. Y posible lesión en pacientes politraumatizados. Nunca olvidar que hay que tomar radiografía cervical protegiendo la columna. ¿Y en quién se indica la tomografía de cráneo? Cuando hay pérdida de la conciencia de más de 5 minutos, amnesia de más de 5 minutos, letargia, vómito en más de 3 ocasiones, sospecha clínica de lesión no incidental, es decir, maltrato, convulsiones postraumáticas sin antecedentes de epilepsia, que el niño tenga la fontanela tensa, signo de fractura de base de cráneo, que ya vimos, mapache, batle o equimosis en el paladar blando y duro. En menores de 1 año, con un hematoma o un edema o laceración de más de 5 centímetros, cuando el paciente esté sometido a un accidente de tráfico, caída de más de 3 metros o del doble para su altura, y datos de coagulopatía o lesiones por arma de fuego. Hay que vigilar estrechamente el estado de conciencia, los signos vitales y el patrón respiratorio y las pupilas y los reflejos. ¿Qué complicaciones podemos tener en un paciente con traumatismo craneoencefálico? Las tempranas y las tardías. Las tempranas van desde cefalea, pérdida del estado de alerta, parecias, lesión de los pares craneales, cambios de la personalidad y crisis convulsivas. Estas se presentan desde el momento de que el paciente está recuperado del traumatismo, sobre todo si es moderado a severo, hasta 72 horas. Y las tardías se pueden presentar desde 72 horas hasta 2 años después. Y estas pueden ser epilepsia, síndrome postconmocional, fístula vascular, psicosis postraumática, neurosis, trémor postraumático, lesión de nervios craneales, demencia postraumática y fístula de líquido cefalorraquídeo. Vamos a revisar otro caso, ya que ahora vieron
Se trata de un niño de 3 meses, hombre, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que ingresa con ustedes el 15 de enero del 2018 y egresa el 2 de febrero del 2018. Motivo de alta, mejoría. De antecedentes, ambos padres adolescentes en unión libre, secundaria incompleta, el papá es mecánico, la mamá es ama de casa, ambos son de Ciudad Victoria, aparentemente sanos, la mamá niega toxicomanías, el papá es positivo a consumo de cristal, marihuana, consumo de alcohol, cada semana hasta la embriaguez. La estructura y dinámica familiar, vive la mamá, el papá, el niño, la abuela materna y la tía paterna en una vivienda construida con materiales perdurables, zoonosis negativa, tienen una casa de interés social con todos los servicios de urbanización y consideran que tienen una buena dinámica familiar. Su desarrollo psicomotor fue normal, ahí pueden ustedes ver, sonrisa social, fijación de la mirada a los 2 meses, a los 3 meses empieza a levantar la cabeza y empieza a seguir objetos también. El esquema de vacunación está incompleto, le falta la primera dosis de neumococo y es alimentado hasta la actualidad al seno materno de manera exclusiva. No hay ninguna patología agregada. Es producto de la gesta 1, obtenido por cesárea por desproporción cefalopélvica. La mamá llevó un control adecuado del embarazo, con 4 consultas, no ingirió hematínicos ni folatos y niega infección de vías urinarias y enfermedades de transmisión sexual durante el embarazo. Llora y respira al nacer con un Apgar de 8,9 y un PES Silverman de 0, pesa 2,850 y mide 49 centímetros. Ustedes lo reciben, al paciente es llevado al servicio de urgencias al hospital y sus papás les dicen que tiene un cuadro de irritabilidad y deterioro neurológico y del sensorio de comienzo súbito. A ver, hasta ahí. Kenny, dime, ¿qué te llama la atención del triángulo de evaluación pediátrica? ¿Cuántos lados están alterados? ¿Podría volver a poner esa parte, doctora, por favor? Ahí está. Irritabilidad y deterioro del sensorio de comienzo súbito. ¿Qué está afectado? La parte neurológica, doctora. ¿Pero cuál del triángulo? A ver, ¿el trabajo respiratorio, la apariencia o la circulación? La apariencia. Muy bien, la apariencia. ¿Ok? Seguimos. A la exploración física tiene un peso de 5,200, talla de 54, frecuencia cardíaca de 140, respiratoria de 35, temperatura 36,5, presión 90-70 y estatura 96. Está consciente, tiene una escala de coma de Glasgow de 9 puntos, está reactivo, irritable, normocéfalo, hay una hemorragia retiniana bilateral, pupilas isométricas normorefléxicas, narinas permeables, mucosa oral hidratada, cuello cilíndrico, la tráquea central y desplazable, no hay megalias, tórax con buen movimiento de ampliación y amplexación, y el precordio está rítmico, el abdomen normal, con peristalsis normal. Las extremidades simétricas, presenta paresia braquial izquierda, con llenado capilar inmediato y pulsos periféricos de adecuada intensidad. Observen la tomografía, por favor, del paciente. A las 48 horas de comenzados los síntomas, se agrega paresia crural izquierda más acentuada y se deteriora el sensorio. Se solicita una resonancia magnética. Que detecta una lesión córtico-subcortical frontoparietal derecha y frontal izquierda compatible con una lesión isquémica. Al 7º día, se reporta un hematoma extradural a nivel del clivus y un hematoma subdural de predominio izquierdo, como ven ustedes aquí en la pantalla, y ya pudimos checar.
A ver, Víctor, ¿qué otra cosa sospechas con este paciente, Víctor Castro? Sí, pues principalmente, pues ya está ahí lo del hematoma subdural, también podríamos sospechar de alguna hemorragia, algún traumatismo cráneoencefálico que no fue bien tratado y que evolucionó de una hemorragia, se volvió un hematoma subdural. Y pues en la imagen, pues ya vemos la imagen de disco bicóncavo que se ve en los hematomas subdurales también. En la región del lóbulo frontal de derecho. Ok, a ver, Nancy Yareli, ¿qué más? Analizando este caso. ¿Dónde está? Andrea. Hola, doctora. Sí, que pues ya se está comprometiendo sus funciones neurológicas y por eso también puede haber una pérdida de su cognición. Por eso también menciona que sus reflejos ya se van a empezar a ver alterados. A ver, ¿no les llamó la atención de la exploración física la hemorragia retiniana desde el principio? ¿En qué nos haría sospechar, Benito? Podría ser una fractura, no sé si sea una fractura de base de cráneo, pero tendríamos que revisar igual el paladar o el signo del mapache que no está presente. Ok, a ver, Edgar. Doctora, no sé si, bueno, tal vez podría pensar en un síndrome del niño maltratado y que esa hemorragia sea pues la consecuencia de una sacudida al bebé y que por eso mismo ahí tenga esa paresia braquial, debido pues obviamente tal vez con el antecedente de riesgo social del padre que llega a la embriaguez cada fin de semana. Efectivamente, recuerden que tiene antecedentes muy importantes, por eso el primer caso clínico que presentamos antes de la plática era evidente la presencia pues, del tenedor en la fontanela y de la laceración de la dura. Entonces, ahí sí, dices, es traumatismo encefálico y estaba jugando con su hermano mayor. Aquí tiene otros antecedentes, el contexto social, padres adolescentes, niño no vacunado, con el papá toxicómano, apenas la secundaria, y la presencia de la lesión en el brazo, más la hemorragia retiniana y el deterioro súbito me tiene que hacer pensar en probablemente un síndrome de niño maltratado, secundario a un traumatismo craneoencefálico. Y como recuerden, vimos en la charla que es la tercera causa de traumatismo craneoencefálico después de los accidentes y de tránsito sobre todo y las caídas. Entonces, debo de sospechar siempre ante esto, porque normalmente a un niño que tiene traumatismo craneoencefálico, pues no le pido, si solo es eso, si solo sospecho eso, no le pido radiografías de huesos largos. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué se las voy a pedir si solo me voy al contexto del traumatismo craneoencefálico? Ok, entonces, checando esto, la evolución clínica del paciente fue favorable, fue dado de alta 20 días después de la última resonancia magnética, con presencia de algunas lesiones secuelares. ¿Cuáles tuvo? Compromiso central y periférico de ambas vías auditivas, hemorragias retinianas difusas y edema ocular derecho. Vean las hemorragias tan importantes. Cuando yo veo en el fondo de ojo esto, estoy obligada a descartar síndrome del niño sacudido hasta no demostrar lo contrario. Recuerden, existe estas lesiones y existe la presencia del riesgo de lesión cervical y de fracturas. Entonces, ¿quién sigue después de Benito? A ver, Brenda. Brenda, ¿dónde está? Así estás. Brenda Martínez, dime qué Glasgow tenía ese paciente para su edad, ¿normal o anormal? ¿Perdón? ¿Me puedes repetir? ¿Qué Glasgow tenía ese paciente para su edad, normal o anormal? No recuerdo, creo que normal. Doctora, ¿cuál es la edad del paciente? 3 meses. 3 meses. Ah, no, tenía 9, entonces yo consideraría que está normal. Es normal, la escala de coma de Glasgow es normal. El problema
O sea, el problema neurológico no es por la escala de coma de Glasgow. El problema neurológico es que se va agregando otras lesiones que quizá no estemos sospechando desde un principio. Antes de continuar con el siguiente tema, ¿algún comentario de esto? Yo, doctora. Sí, Oye, adelante. También, si sospechamos de fractura de base de cráneo, también podría haber rinorraquia. Bueno, es lo que yo he visto. Y lo que a mí también me llama la atención es la paresia del brazo izquierdo, que también no podríamos descartar un problema en el plexo braquial o una lesión del plexo braquial, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, también puedes buscar rinorraquia y ver las lesiones que tiene a nivel del plexo braquial. Probablemente la sacudida haya sido demasiado fuerte, que lo hayan tomado así y que lo hayan sacudido muchísimo para ocasionarle esa lesión. Vamos a ver la siguiente charla. Ahorita les pido por favor que pongan atención a los que les estoy preguntando de este lado. Digo, a los que siempre veo conectados, no tengo absolutamente ningún problema en saber que están conectados, que están con su cámara prendida. Los que no tengan la cámara prendida, pues si la pueden prender, por favor. Y si no la tienen prendida y les pregunto, les pido, por favor, que pongan atención, porque todo esto va a venir en su examen, todo. Entonces, si hay dudas, de una vez ahorita. Vamos a continuar con la siguiente charla. Ahorita les digo dónde nos vamos. Doctora, pero la paresia también pudo haber sido causada debido a las lesiones que presentaba a nivel frontotemporal, pero del lado izquierdo, porque si entonces la paresia la presenta del lado derecho, podemos decir que esto es justificado por la decusación de las fibras. También puede ser, sí, o sea, pero entonces eso te habla más de un daño severo, ¿no? A ver, dos preguntas antes. ¿Ustedes ya tocaron en sus clases síndrome de niño maltratado? No. ¿Ya vieron? No, doctora. No, doctora. Ok, ¿les gustaría que lo viéramos? Sí. Sí. Ok, bueno. Vamos a ver la siguiente plática. Permítanme un segundo. Esto ya no es... Ahorita abrimos la... Ábreme aquí. Picadura de alacrán. ¿Dónde está? O mejor por generalidades. Sí, ¿no? Por generalidades. Vamos a empezar con el módulo de intoxicaciones y envenenamientos. Entonces, antes que presentar los temas, les voy a hablar de generalidades y vamos a ir viendo paulatinamente el caso. Se trata de una niña de 1 año procedente de la ciudad del Alto que ingresa al Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría por un cuadro clínico de 26 horas de evolución, caracterizado por presentar vómitos, deposiciones líquidas, hematemesis, hematoquexia, hematuria, somnolencia, irritabilidad y alteración del estado de conciencia. Le realizan exámenes de laboratorio ante este caso y se constata una glucemia normal, anemia importante, leucocitos normales y una gasometría con hiperoxia e hipocapnia, pero el pH se encuentra normal. Los tiempos de protrombina están mayor a 1 minuto, la bilirrubina total en 5.4, la indirecta con 2.8 y la directa de 2.6, así como aminotransferasas elevadas, ALT de 4.600 unidades por decilitro y AST de 3.550 unidades por decilitro. En esta placa, vean bien la placa, por favor. Resalta el antecedente de que ingirió 43 tabletas de sulfato ferroso. La evolución clínica desafortunadamente fue mala, con falla hepática fulminante, hipotensión, choque, falla orgánica múltiple, coagulación intravascular diseminada y finalmente su muerte a las 24 horas posteriores a su ingreso. Brenda Noemí. Sí, doctora. ¿Qué ves? Bueno,
Bueno, veo una paciente de 1 año de edad que inicia un cuadro a las 26 horas con vómitos, deposiciones líquidas, hematemesis, hematuria, somnolencia y que a los laboratorios presenta una anemia, hiperoxia, hipocapnia y una elevación de las aminotransferasas. Y bueno, se tiene un antecedente de que ingirió tabletas de sulfato ferroso y en la placa se observa la presencia de estas y es por esto que, consecuente a esto cae en una hipotensión. Muy bien, doctora. Carlos Temol, ¿qué no ves? Bueno, en este caso me gustaría ver un poco más ¿Qué no ves? Nada más dime qué no ves. el hábito exterior del paciente y quizás antecedentes de alguna comida o bebida después de la toma de las pastillas. Ok, muy bien. Denise Linares, ¿qué infieres? Que pues debido a la intoxicación con sulfato ferroso, bueno, por la radiografía que se veía como una gran acumulación de gas en intestino. Y pues... Ajá, ¿te escucho? Que que se debe a una intoxicación por la cantidad de sulfato ferroso que ingirió, entonces lo llevó a la falla orgánica. Ok, a ver, entonces, ¿ven un paciente grave, sí o no? Sí. Ok, un paciente que, aquí va la pregunta, ¿consideran ustedes que se pudo haber evitado que llegara hasta este estadio, sí o no? Sí. Sí. Sí, se pudo. Sí. Ok, entonces ahí surgen las dos primeras pilares de las intoxicaciones. Son todas 100% prevenibles y todas potencialmente mortales hasta no demostrar lo contrario. Y hablando de eso, hay que proporcionar siempre una adecuada información, lo suficientemente amplia para que los cuidadores primarios tengan un conocimiento adecuado de la magnitud del problema de las intoxicaciones entre la población pediátrica. Hay que ofrecer los conocimientos básicos para lograr un adecuado abordaje diagnóstico y terapéutico de las intoxicaciones al nivel de escuelas, facultades de medicina y residencias. Y hay que identificar los grupos de riesgo de intoxicaciones agudas en la población pediátrica que son más frecuentemente afectados e implementar aún más ahí las medidas preventivas dirigidas a este grupo de edad. Por definición, una intoxicación es un proceso patológico con signos y síntomas clínicos causados por un tóxico. Cualquier medicamento, planta, animal, todo lo que entre al organismo se puede considerar tóxico hasta no demostrar lo contrario. ¿De qué va a depender la gravedad? De la concentración, del tiempo de la intoxicación, de las alteraciones morfológicas, funcionales y bioquímicas que éstas causen y de la producción o gravedad de la enfermedad que muchas veces puede llevar a la muerte. México es uno de los países que tiene una alta tasa de muerte por envenenamiento entre los menores de 4 años. Durante el servicio de urgencias de pediatría del Hospital Civil de Guadalajara se vio que las intoxicaciones representaban entre el 2 y el 7% del total de ingresos. Más o menos se egresan 35,000 pacientes al año en el país. Fíjense que cuando tengo tutoriados para tesis, casi nadie toma en cuenta el tema de intoxicaciones y la respuesta es muy sencilla porque no está tan reportado como en otros centros hospitalarios de otros países. Aquí, al tener un subregistro, pues quizá no se llegue a una adecuada conclusión. Sin embargo, es un buen tema de tesis o de investigación para el que se anime a hacerlo. Generalmente los niños afectados son los que tienen entre 1 y 5 años de edad, que son los mayores grupos de riesgo. El 37.7% de estos pacientes son menores a los 3 años y predomina el hombre en menores de 13 años. Causas más frecuentes. En primer lugar, los medicamentos. Puede ser iatrogénica, accidental o en las poblaciones que ya tienen acceso a ellos, como los adolescentes, por conductas de riesgo, por automedicación.
en los niños menores de 5 años, pues es iatrogénica y accidental, porque los papás o los cuidadores primarios dejan sus medicamentos al alcance de los niños y pues ellos al ver una envoltura que les llame la atención, van y se lo toman. O porque tienen conductas imitativas durante los primeros 5 años, ven que el papá, la mamá o la abuela o quien esté al cuidado se toman los medicamentos, ellos también. ¿Cuáles son los primeros? Bueno, en primerísimo lugar tenemos paracetamol, salicilatos, neurolépticos, carbamazepina, metoclopramida, atropínicos y benzodiazepinas. Esto es importantísimo, los atropínicos, aquellos tecitos para el cólico del niño que se los recomienda la suegra, la cuñada, la mamá, etcétera, los ponen realmente muy, muy mal con los atropínicos. Los famosos tés de anís, el té de 3 estrellas, anís de 3 estrellas, clavo, comino, epazote, pueden conllevar a intoxicación por atropínicos. En segundo lugar, los productos de uso doméstico. Tenemos los cáusticos, como los que se utilizan para el quitar cochambre, el destapacaños o el quitasarro, sobre todo los que tienen sosa cáustica y ácido clorhídrico. O los plaguicidas, los anticolinesterácicos, los raticidas y los herbicidas. De los anticolesterásicos, los más frecuentes son los organofosforados, luego los carbamatos. Los raticidas, cuidado, estos también son mortales, el fosfuro de zinc y el fluoracetato de sodio. Y los herbicidas, el famosísimo paraquat. Y entre los animales de ponzoña, sobre todo en el occidente del país, recuerden que es el que se encuentra como primer lugar para que se desarrollen estas enfermedades. En algunas instituciones lo ocupan a veces al primer lugar en el norte del país. Jalisco se encuentra en una zona de alacranes que se localiza en la zona del Pacífico y en el centro occidente del país. Y se reportan 50,000 casos al año de picadura de alacrán. Pero no nos olvidemos de Puebla, la parte de Acatlán de Osorio y Zúcar de Matamoros, cuando tengan la oportunidad de hacer una práctica clínica por allá, sobre todo en las épocas de mayor temperatura, en la época de verano, principios de otoño, se ve muchísimas intoxicaciones por picadura por alacrán. Las vías de ingreso, bueno, tenemos en primer lugar la oral, la piel también. Aquí algo que quiero recalcarles, todo niño que tenga fiebre, por favor, no le pongan nada en la piel. Se reabsorbe hasta el 15% de todos los medicamentos o todos los remedios caseros que puedan ponerle por la piel y los van a llevar a la falla hepática fulminante. Les pueden poner desde Big Vaporub, por ejemplo, el Big Vaporub, cuando le ponen a un niño que tiene fiebre, le puede cerrar la resistencia vascular pulmonar y condicionarle edema agudo pulmonar. O cualquier otra sustancia, el alcohol, me tocó ya ver el caso de un niño que le pusieron amoníaco para bajarle la fiebre e hizo una falla hepática. Afortunadamente sobrevivió el paciente con muchas secuelas neurológicas y me ha tocado ver niños que les frotan alcohol en los pies, en el abdomen, en la cabeza, en el cuello cuando tienen fiebre y llegan intoxicados por alcohol, o sea, borrachos. La vía respiratoria también es para inhalación o la vía de inhalación y la vía ocular. ¿Qué factores de riesgo tenemos nosotros para pensar en una intoxicación o tenemos que tener en cuenta? Después de los 9 meses de edad, la gran oralidad del niño es un factor de riesgo porque todo lo va conociendo a través de la boca. Del 2º al 6º año de vida, su conducta siempre va a ser exploradora y la movilidad que tiene incrementa el riesgo. Los menores de 2 años no discriminan entre las sustancias seguras y las tóxicas, sobre todo si se encuentran almacenadas en frascos que les llame la atención. En los adolescentes siempre considerar antecedentes de conductas de riesgo o depresión, cambios de conducta, baja calificación, bullying, exposición laboral, sospecha de abuso de alcohol o drogas e historia de intoxicaciones o lesiones previas. Cuando en la casa no tenemos un envase especial para los medicamentos, también es un factor de riesgo. Que se almacene de manera inadecuada las sustancias de uso común en el hogar, como álcalis o ácidos, o medicamentos. La administración incorrecta de los medicamentos por parte de los cuidadores primarios, o sobre todo los papás primerizos. Si tú le dices a la mamá, le vas a dar cada 6 horas estas gotas para el cólico que no se dan, ninguna gota de Libertrin, Liberan, Spaven están totalmente proscritas porque también nos puede dar intoxicación por atropínicos, al igual que los test, pues las mamás son muy correctas en la administración y si ven que su hijo le da cólico, pues se las vuelven a dar
cada vez más y lo repiten sin ver a ningún médico, o error en la dosificación por el médico. Aquí en pediatría, acuérdense, no es que porque es un niño chiquito le doy la mitad de la dosis, aquí es miligramos por kilo por dosis o por kilo por día, y siempre hacer reglas de 3 adecuadas, y pedirle a los familiares cuando ustedes estén recetando algún medicamento que les den la réplica si le entendieron cómo se lo van a dar y cuánto le van a dar. Aquellos pacientes también en los que se tiene que sospechar por sobredosis, por iniciativa de los padres o cuidadores, el famosísimo síndrome de Munchausen por poderes y el uso indiscriminado de la herbolaria o medicina ayurvédica. En la familia, la mamá que trabaja fuera de casa, el consumo de alcohol y drogas de los familiares o algunas amistades, la distracción de los cuidadores y el nivel socioeconómico bajo, se ven mayormente las intoxicaciones. Las viviendas, por ejemplo, casas pequeñas y poco ventiladas, la contaminación ambiental, sobre todo por metales pesados. Ustedes sabían que Puebla, desafortunadamente, es una de las zonas mayores de cáncer infantil en la República, ¿verdad? Y con mayor mortalidad por eso. Y hay muchas versiones que dicen que los metales que están en el atollar, la contaminación, etcétera. O vivir en una zona endémica de animales de ponzoña. ¿Qué tengo que hacer para evitar las intoxicaciones? Educar a la población, evitar la automedicación, dosificación adecuada en los niños, evitar las sustancias tóxicas en el lugar que estén al alcance de los niños, hacer una supervisión estrecha de estos pacientes e identificar las manifestaciones psicopatológicas en los adolescentes. Siempre hay que hacer hincapié que lo mejor para las intoxicaciones son las medidas preventivas en cada visita médica o consulta de primero, segundo y tercer nivel de atención. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de intoxicaciones? Con una muy buena historia clínica. Ojo, si yo no pienso en una intoxicación, no la voy a sospechar, porque el cuadro puede ser muy ambiguo. Entonces hay que hacer una adecuada historia clínica, un muy buen interrogatorio, una adecuada exploración física, vigilar, ver el estado neurológico, las pupilas, la piel, la mucosa, los signos vitales, y siempre tratar de englobarlo en un toxíndrome. A veces no se puede, sin embargo, no voy a perder un tiempo buscando el antídoto si el paciente está grave. Vuelvo a repetir, para hacer el diagnóstico de una intoxicación, primero la tengo que sospechar. Segundo, buscar un toxíndrome. Tercero, determinar el tóxico o sus metabolitos. Y el cuarto, efectuar la prueba diagnóstico-terapéutica. Vean, O sea, no primero busco el tóxico, primero analizo el síndrome y, obvio, sospecho la intoxicación. Se puede hacer de algunas sustancias determinación cuantitativa y cualitativa en algunos fluidos biológicos que se llama el triage toxicológico. El triage toxicológico dependerá de lo que yo esté pensando del toxíndrome. Y se dice que, sobre todo para los adolescentes o los adultos, muchos médicos siguen utilizando el cóctel de coma. El cóctel de coma es administrar glucosa, oxígeno, naloxona y tiamina para que el paciente mejore de su estado neurológico o de su estado físico. Yo no lo recomiendo tanto, pero sigue existiendo en la guía de práctica clínica. Sin embargo, yo les digo, no lo recomiendo porque mejor me voy a buscar el toxíndrome para tratar de administrar un antídoto. Y tenemos algunos cuadros, por ejemplo, el toxíndrome anticolinérgico atropínico, hay taquicardia, midriasis, hipertermia, rubicundez, piel seca, distensión abdominal, alucinaciones, hipertensión, visión borrosa, agitación, coma. Las causas, pues todos esos que tenemos aquí. El síndrome colinérgico, que se divide en muscarínico, nicotínico en general, pero también tiene el intermedio y el de alteración del sistema nervioso central, que generalmente lo dan los organofosforados. El hipnótico sedante, el paciente está muy dormido, tiene bradipsiquia, bradiplalia, ataxia, bradicardia, bradipnea, sobre todo a las benzodiazepinas, al alcohol, bloqueadores de los canales de calcio, etcétera. El carisoprodol y el etomidato. Y los opiáceos causan depresión respiratoria y depresión neurológica, la morfina y sus derivados. Y el simpático mimético o el serotoninérgico. No es necesario que nos sepamos todo, bueno, viene en cualquier libro, viene en la guía de práctica clínica, esta guía todavía no se ha actualizado, la pueden encontrar ustedes, es del 2014, pero es importante pensar en eso. Bueno, 3 minutitos para las preguntas. El tratamiento, lo primero es preservar la vía aérea.
la vida del paciente. Es la fase de emergencia, también llamada fase de apoyo vital básico, en el que hago el ABCDE de todos los pacientes graves. Se hace la atención inmediata del paciente en el lugar donde ocurrió la intoxicación, retiramos al paciente de la fuente de la intoxicación y se inicia la descontaminación y las maniobras de reanimación básica. Después viene la fase de apoyo vital avanzado, que generalmente ya se hace en los servicios de urgencias, el ABCDE. Luego, la fase de detoxificación. Hay que descontaminar de manera efectiva para eliminar el tóxico. Aquí es donde se puede utilizar el carbón activado. Y luego viene el antídoto específico o la búsqueda de los antagonistas. El carbón activado se utiliza de preferencia a dosis de 0.5 a 1 gramo por kilo por dosis, máxima de 100 gramos. En los primeros 60 minutos que llegó el paciente con la intoxicación. Los catárticos ya no se utilizan, por favor, porque pueden condicionar vómito importante, sobre todo en el paciente que está en estado de alerta o periodos de diarrea que los pueden llevar a la hipotensión por depresión de volumen. Entonces, primero, tratamiento de soporte vital avanzado, detoxifico con carbón activado o bien con un lavado gástrico, con solución salina, con bolos de 10 mililitros en decúbito lateral izquierdo y en posición de Trendelenburg. Y el carbón activado, 0.5 a 1 gramo, en los primeros 60 minutos. Después ya no sirve esto, ya nada más se hace pues por una conciencia del médico que no se estrese. Está contraindicado en los pacientes con deterioro neurológico, el lavado gástrico y el carbón activado en intoxicaciones por alcoholes, hidrocarburos cáusticos, litio, potasio, hierro, o los niños que tengan crisis convulsiva o nubilación, colapso hemodinámico, no se puede hacer esto. Las dosis múltiples de carbón activado no están recomendadas en la actualidad. Hay quien lo sigue haciendo, ahí se los dejo de tarea, que ustedes investiguen, pero no se debe de hacer ya porque se ha visto que no tiene una máxima detoxificación. Entonces algunos la hacen, pero no extraen el carbón y ahí lo dejan como para curarse en salud. Pero entonces referimos que no se utiliza más dosis o dosis múltiples no tienen mayor eliminación del tóxico, porque no todo el tóxico puede ser absorbido por este carbón. Hasta aquí alguna pregunta, vamos a continuar posteriormente, pero hasta aquí alguna pregunta que ustedes tuvieran. Yo tengo una pregunta, doctora, del tema anterior. Adelante. Según su experiencia, ¿qué tan frecuente es la disfunción neuroendocrina secundaria a un traumatismo cráneoencefálico? Si es severo, sí es muy frecuente. El síndrome perdedor de sal lo debes de buscar sí o sí, sobre todo si el trauma es severo. Entonces siempre tendrás que determinar electrolitos séricos, osmolaridad sérica y urinaria y hacer tu balance de electrolitos, y en cuanto tengas el menor indicio de la disfunción neuroendocrina, empezar el tratamiento. Pero sí es muy frecuente. De hecho, es una de las complicaciones en el periodo agudo que más debes de buscar. Gracias. Y doctora, ahorita que estaba mencionando para bajar la fiebre, por ejemplo, si usamos solamente trapos húmedos con solo agua, ¿sí se permiten o preferentemente no usar nada para...? No, sí, medios físicos sí, pero sin que le pongas alcohol o ruda o árnica o 1000 cosas que les ponen para bajar la fiebre, porque se absorbe y se intoxican. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo, doctora. Sí, adelante. ¿Hay alguna recomendación para que en el caso de un traumatismo craneoencefálico se maneje al paciente con hipotermia controlada? Sí, cuando tienes la posibilidad de monitorear la presión intracraneana de manera invasiva, aunque por la medición del nervio de la vaina óptica lo puedes hacer inferida, pero no es tan fidedigna como si lo hicieras de manera invasiva. Entonces, las indicaciones para el manejo de hipotermia controlada es cuando tienes presión de perfusión cerebral invertida,
cuando tienes presión intracraneana elevada por más de 5 minutos, a pesar de todas las maniobras que tú hayas hecho previamente para disminuirla, como colocación de la cabecera adecuadamente, sedación, analgesia, oxigenación, manejo de soluciones hipertónicas de manera adecuada, puedes iniciar con hipotermia controlada, pero sobre todo cuando presentas presión de perfusión cerebral invertida. Cuando las ondas de la presión de perfusión cerebral tienes la B de Lambert o plató, es la onda 2, se mantiene completamente isométrica y te baja la 1 y te baja la 3, eso quiere decir que el cráneo hipertensivo está siendo muy importante. Sí, gracias, doctor. Y otra pregunta más, ¿la hipotermia se maneja únicamente con la, cómo decirlo, con la temperatura del cuerpo en el que está, o se puede utilizar también como en los adultos soluciones ligeramente abajo de la temperatura ambiente? De preferencia no, se manejan los niños con un casco para hipotermia. Si ocupas soluciones ligeramente por debajo de lo normal, corres el riesgo de vasoconstricción severa. Entonces pones un casco, vas midiendo la temperatura, la de preferencia del oído, y vas disminuyendo 1 grado por hora hasta que logres la meta de la presión de perfusión cerebral, con el riesgo de las alteraciones de la coagulación, renales, pruebas de función hepática y cardíacas que puedas tener. Por eso es que vas bajando solo 1 grado por hora. Y al momento de que llegas a recuperar la temperatura, lo vas subiendo también 1 grado por hora. Muchas gracias, doctor. Por ejemplo, no sé si han visto para los neonatos con encefalopatía hipóxico-isquémica severa el enfriamiento que se hace, lo ocupan con un casco. Entonces es la misma manera que se utiliza para los pediátricos, exactamente. Y hay algunas otras maneras también de bajar la presión, ¿no? La anestesia general, la craneectomía descompresiva mayor, etcétera, pero normalmente cuando logras presión de perfusión cerebral invertida o cuando ya se presenta así en un paciente grave, difícilmente vas a lograr revertirlo. Sí, Estefano, ¿ibas a preguntar algo? Sí, doctora, yo tengo una duda. Entonces, bueno, son dos. La primera es que, entonces, en el caso de un posible envenenamiento, una sobredosis de algún medicamento, digamos que nos llega un paciente, nos llega el padre y el padre nos dice que pues sí se tomó, no sé, muchísimas pastillas y no supo de qué. Entonces llega el paciente, lo primero que yo hago es lo recibo, le hago las maniobras iniciales de, bueno, el triage, A, B, C, D, E, y luego ya lo evalúo para poder administrar un antagonista de acuerdo a lo que yo piense que tenga de intoxicación, ya sea bromocenilo, naloxona, N-acetilcisteína. Entonces, o sea, ese es el procedimiento que yo tengo que hacer, y le tengo que poner a todos sonda nasogástrica o solo a los que, o a cuáles está indicado para, digamos, hacer el lavado gástrico o administrar el carbón activado. Ajá. Efectivamente, en cuanto te llegue el paciente, tienes que hacer tus maniobras básicas, tus maniobras avanzadas, y posteriormente haces la detoxificación. Es decir, son 4 pilares: tus maniobras básicas y avanzadas, la detoxificación, la eliminación del tóxico, y por último buscas el antídoto. Entonces, ¿a quién les pones el lavado gástrico? El paciente que tenga pérdida del estado de conciencia, porque puede broncoaspirar, y que te haya llegado los primeros 60 minutos de la intoxicación. ¿Y a quién les haces lavado gástrico? Carbón activado, en el paciente que te haya llegado 60 minutos después de la intoxicación y que no tenga un tóxico que lo contraindique. Por ejemplo, la sosa cáustica o los cloratos o los traos de amoníaco, etcétera, por el riesgo de perforación del esófago que puede llegar a tener. Que haya llegado en los primeros 60 minutos y que tengas, pues no la certeza, porque generalmente no sabemos si los tóxicos van a ser absorbidos por el carbón, pero si ha llegado en los primeros 60 minutos y no es un tóxico que pueda perforar el esófago, le puedes hacer el lavado gástrico. Ok, doctor. Y la otra duda es que nosotros somos el equipo de sistema nervioso y no sabíamos si tenemos que incluir también nosotros la presentación de traumatismo craneoencefálico, porque incluimos las 3 pasadas de subir nuestra presentación, pero no sabíamos que tenemos que subir esta. No, la de traumatismo craneoencefálico no, esa quedó en el programa que yo se les voy a dar, o sea, esa no. Una pregunta, no les he dicho, pero creo que sí valdría la pena. ¿Quieren que les suba las presentaciones? ¿Las mías? Sí, doctora. Sí, doctora. Por favor. Lo agradeceríamos mucho, doctora. Sí, doctora, por favor. Bueno, ok, entonces sí se las vamos a subir. Les aviso mañana si nos va a dar tiempo de revisar el examen, o lo revisamos hasta terminando esto.
Es probable que yo tenga alguna cosa que hacer, todavía no sé, todavía no me comunican, pero de ser así, de no comunicarme nada, nos vemos mañana, y de comunicarme algo de una reunión pendiente, se los hago saber como a eso de las 11, ¿les parece? Sí, doctora, muchas gracias. Sí, gracias. Sí, doctora.